3 de noviembre de 2010, 4:47 de la madrugada. Marcus Holloway nota algo extraño en la imagen térmica de su pantalla. Ha estado mirando fijamente las imágenes satelitales infrarrojas de Otay Mesa durante los últimos 20 minutos. La mayor parte muestra exactamente lo que uno esperaría: almacenes enfriándose en las horas previas al amanecer, estacionamientos, carreteras, firmas térmicas normales para un distrito industrial tranquilo cerca de la frontera. Pero hay una firma que no tiene sentido: un patrón térmico continuo bajo tierra, moviéndose en línea recta desde un almacén en San Diego hacia la frontera mexicana, luego continuando hacia el sur hasta Tijuana. 40 pies bajo la superficie. Holloway hace zoom. El patrón se vuelve más claro: escape de ventilación, conductos de energía, sistemas de iluminación activos, todo generando calor desde las profundidades subterráneas. Ha estado rastreando al cártel Arellano Félix durante 3 años. Conoce sus patrones, sus métodos, su infraestructura. Pero esto es diferente. Este es un túnel completamente operacional de más de 2,000 pies de largo, activo durante meses, y nadie sabía que existía. Holloway levanta su teléfono. La fuerza de tarea necesita ser reunida. Entrarán mañana por la noche. Lo que Holloway no sabe es que el túnel ya está comprometido. Alguien más ha recibido la misma información sobre la que él está actuando. Y en las próximas 36 horas, 3 ingenieros intentarán algo que la DEA nunca consideró posible. La primera indicación apareció 3 semanas antes, cuando una analista junior, revisando datos de consumo de servicios públicos, notó algo inusual. Un almacén en Otay Mesa estaba consumiendo energía eléctrica a niveles que no tenían sentido para sus operaciones registradas. Se suponía que el edificio era una instalación de almacenamiento básica. Pero los números contaban una historia diferente. Consumo las 24 horas. Consumo eléctrico de nivel industrial. Ella lo marcó en un informe de rutina. El informe permaneció en una cola durante 9 días antes de que alguien lo revisara. Cuando finalmente llegó al escritorio de Holloway, él supo inmediatamente lo que estaba viendo. Solicitó imágenes satelitales térmicas del almacén y el área circundante. Las imágenes llegaron justo antes de las 5 de esa mañana del martes. Holloway las abrió en su computadora. El almacén aparecía como un punto brillante en el mapa térmico. Estándar para un edificio con sistemas de energía activos. Pero luego vio la firma secundaria. Débil, pero inconfundible. Lineal, extendiéndose bajo tierra desde el edificio directamente hacia la cerca fronteriza. Mejoró la imagen. El patrón térmico continuaba más allá de la frontera. Seguía hacia el sur en territorio mexicano. La firma era consistente con sistemas de ventilación activos, extrayendo aire a través de pasajes subterráneos. Equipo de Mametset, regulación de temperatura. Redes de distribución de energía corriendo a lo largo de una ruta fija. Ejecutó el análisis de consumo de energía. Basándose en el consumo de energía sostenido y la salida térmica, la infraestructura había estado operacional durante al menos 6 meses, posiblemente más. A las 5:12 de la madrugada, Holloway llamó a su supervisor. Tenían un túnel, infraestructura completamente operacional. Necesitaban moverse inmediatamente. A media mañana, la autorización para una operación completa de la fuerza de tarea fue concedida. La reunión informativa tuvo lugar en la sala de conferencias principal, justo después de las 9:30. 30 personas alrededor de la mesa. Agentes de la DEA que habían trabajado en casos de cárteles durante años. Representantes del FBI de la Oficina de Campo de San Diego. Supervisores de la patrulla fronteriza que conocían cada centímetro del sector de Otay Mesa. Un oficial de enlace de la Policía Federal Mexicana que coordinaría las operaciones del lado sur.
Holloway estaba de pie al frente junto a una gran pantalla de proyección. Primero mostró las imágenes satelitales, luego los gráficos de consumo de energía. Luego, un mapa detallado mostrando la ruta sospechada del túnel superpuesta con los registros de propiedad. El túnel iba desde un almacén en el distrito industrial de Tijuana hasta un almacén en Otay Mesa, San Diego. Aproximadamente 2.100 pies, 7 campos de fútbol americano. La estructura completa existía bajo tierra sin puntos de entrada visibles en la superficie. El almacén de Tijuana había estado en una lista de vigilancia durante más de un año. Propiedad conocida como fachada del cártel, pero sin causa probable, no podían actuar. El almacén de Otay Mesa fue comprado 14 meses antes a través de empresas fantasma, registradas en Delaware, la propiedad enterrada bajo múltiples capas corporativas. El edificio había estado vacío desde la compra. Un supervisor de la patrulla fronteriza preguntó por qué no habían detectado la construcción. Holloway explicó el proceso. La construcción del túnel toma de 8 a 12 meses. El trabajo ocurre exclusivamente de noche. La tierra se remueve lentamente durante muchos meses. Pequeñas cantidades dispersadas en múltiples ubicaciones. Los camiones se mezclan con el tráfico comercial normal. Para cuando el túnel se vuelve operacional, no queda nada en la superficie que detectar. Holloway propuso un operativo binacional coordinado. Los federales mexicanos entrarían por Tijuana. Los agentes estadounidenses entrarían por Otay Mesa. Ambos equipos irrumpirían simultáneamente a las 10 del 4 de noviembre. El tiempo tenía que ser preciso. Si un lado se movía antes, cualquiera adentro podría escapar por la salida opuesta. Entonces, alguien preguntó sobre el dinero. Los informes de inteligencia sugerían consistentemente que el cártel Arellano Félix usaba la infraestructura del 513 túnel para mover efectivo en grandes cantidades. Dinero de las ventas de drogas a través de los Estados Unidos transportado de regreso a México para lavado. Basándose en la línea de tiempo operacional del túnel, podría haber millones almacenados adentro. La sala reaccionó inmediatamente. Esto no era solo una operación contra el contrabando. Esto era una interrupción financiera. Tomar el túnel y el efectivo, y el cártel perdería tanto su ruta principal como su capital operativo en una noche. La instrucción final de Holloway fue clara. Ninguna información sale de esta sala. Si el cártel tiene alguna indicación de que las fuerzas del orden conocen este túnel, lo vaciarán en cuestión de horas. La reunión terminó justo después de las 11. Lo que nadie en esa sala sabía era que la filtración ya había ocurrido. Los túneles de los cárteles no son agujeros toscos en el suelo. Son proyectos de infraestructura sofisticados que cuestan millones de dólares y requieren experiencia técnica especializada para construirlos y mantenerlos. El primer túnel verdaderamente sofisticado fue descubierto en 1993. Iba de Tijuana a San Isidro, con paredes de concreto, iluminación profesional y sistemas de ventilación. La DEA nunca había visto nada igual. Desde entonces, más de 200 túneles han sido encontrados a lo largo de la frontera. La mayoría son toscos e inestables. Pasajes excavados a mano que colapsan después de unos pocos usos, pero algunos son diferentes. Los túneles avanzados son construidos por profesionales, antiguos ingenieros de minas que entienden la integridad estructural subterránea, especialistas en construcción que saben cómo excavar sin dejar rastros, electricistas que pueden instalar sistemas de energía que no activan alertas. A estos hombres les pagan $50,000 por túnel. Para trabajadores que ganan $15 la hora en trabajos de construcción, esto representa años de ingresos, suficiente para cambiar fundamentalmente sus vidas. El cártel Arellano Félix ha construido al menos 12 túneles conocidos desde 2004.
6 han sido descubiertos. Los otros 6 permanecen sospechados, pero nunca confirmados. El túnel de Otay Mesa es uno de los sofisticados. El túnel se extiende 2.100 pies desde la entrada hasta la salida. Comienza debajo de un almacén en Tijuana y termina debajo de un almacén en Otay Mesa. Los puntos de entrada y salida están ocultos dentro de pisos falsos. Sistemas de elevadores hidráulicos bajan al personal y la carga 40 pies directamente hacia abajo. El túnel en sí tiene 6 pies de alto y 4 pies de ancho. Justo suficiente espacio para que una persona camine erguida mientras empuja un carrito. Las paredes están reforzadas con acero para prevenir el colapso. El piso es de concreto vaciado, liso y nivelado. Luces LED están instaladas cada 50 pies, proporcionando iluminación consistente en todo el recorrido. Ductos de ventilación corren cada 100 metros, extrayendo aire fresco de respiraderos de superficie ocultos disfrazados como cajas de servicios públicos. Un sistema de rieles recorre toda la longitud. Rieles de metal incrustados en el concreto. Carritos especialmente diseñados que transportan hasta 300 libras. Los carritos se empujan manualmente, sin vehículos motorizados. Los motores crean demasiado ruido, demasiado escape, demasiado riesgo bajo tierra. El túnel costó $2 millones construir. La construcción tomó 8 meses. Se volvió operacional en mayo de 2010. Durante 6 meses funcionó exactamente como fue diseñado. Cada 2 semanas, el cártel movía efectivo en grandes cantidades a través del túnel, siguiendo un protocolo estandarizado. Bolsas de lona llenas de dinero de puntos de distribución a través del sur de California serían transportadas a Otay Mesa usando vehículos comerciales normales. Una vez dentro del almacén, las bolsas serían bajadas al túnel vía el elevador hidráulico. Los trabajadores las cargarían en carritos de rieles y las empujarían 2.100 pies hasta Tijuana. Las bolsas serían entonces subidas a la superficie y llevadas a casas de conteo. El sistema eliminaba todos los riesgos mayores, sin puntos de control fronterizos, sin declaraciones de aduana, sin perros antidrogas, sin rastro de papel. Solo una simple transferencia subterránea de un edificio a otro. Pero a principios de septiembre, algo cambió. Las operaciones financieras del cártel experimentaron un retraso inesperado. Las revisiones contables internas tomaron más tiempo del anticipado. Los sistemas de procesamiento de efectivo se retrasaron. Los envíos empezaron a posponerse, reprogramarse, retrasarse de nuevo. El efectivo empezó a acumularse. Para finales de octubre, 6 meses completos de ganancias de metanfetamina estaban almacenados en el túnel, reposando en la oscuridad, esperando. 12 bolsas de lona apiladas contra la pared cerca del punto medio, aproximadamente 480 libras de dinero, $22 millones en efectivo. 3 hombres eran responsables de mantener la infraestructura del túnel. Diego Vargas, 34 años, especialista en ventilación. Vivía en Tijuana con su madre y su hermana menor. Antes de trabajar para el cártel, Diego había instalado sistemas de climatización en edificios comerciales. Entendía el flujo de aire, los sistemas de presión, cómo mantener el aire circulando en espacios confinados. El cártel lo reclutó en 2009 para diseñar el sistema de ventilación del túnel. Le pagaron $50,000 por el trabajo. Después de la construcción, lo mantuvieron con un anticipo mensual para realizar revisiones de mantenimiento. Héctor Ruiz, 29 años, técnico del sistema de rieles. Vivía en San Diego, originalmente de Mexicali. Antes del trabajo del túnel, Héctor había trabajado en operaciones en Sonora. Entendía los sistemas de rieles subterráneos, la alineación de vías, la distribución de carga.
El cártel lo contrató para instalar y mantener los rieles del túnel. Los revisaba semanalmente, reemplazaba las secciones desgastadas, mantenía los carritos funcionales. Luis Medina, 41 años, coordinador de logística de superficie. Manejaba la coordinación de vehículos del lado de Tijuana, se aseguraba de que los camiones llegaran a tiempo, garantizaba que la carga se cargara eficientemente. Había trabajado para el cártel en varias capacidades desde 2003. Empezó como conductor, ascendió a logística, se ganó la confianza a través de años de servicio confiable. Los tres hombres no socializaban fuera del trabajo. Raramente hablaban excepto cuando coordinaban operaciones, pero durante 8 meses de trabajar juntos bajo tierra, desarrollaron una relación funcional. Entendían las responsabilidades de cada uno, conocían los horarios de cada uno y veían lo que el cártel movía a través del túnel semana tras semana. Veían el dinero, 12 bolsas apiladas contra la pared, simplemente ahí semana tras semana, sin moverse, solo acumulándose. En algún momento durante esos meses, empezaron a tener conversaciones tranquilas, hipotéticas al principio. ¿Qué pasaría si el dinero desapareciera? ¿A dónde iría? ¿A quién culparían? Las conversaciones se volvieron menos hipotéticas con el tiempo. 3 de noviembre de 2010 a las 6:15 de la mañana. El teléfono de Diego sonó mientras todavía estaba en cama, apenas despierto. Contestó sin mirar la pantalla. No reconoció el número. La voz del otro lado estaba distorsionada, electrónicamente alterada para enmascarar cualquier característica identificable. El que llamaba hablaba en español. El mensaje fue breve y directo. La DEA había encontrado el túnel. Estaban planeando un operativo. Mañana por la noche. Ambos lados simultáneamente. Luego la línea se cortó. Diego se sentó en el borde de su cama, sosteniendo el teléfono. Sus manos temblaban. El café en su mesa de noche permanecía intacto, enfriándose. Su primer pensamiento fue que alguien dentro de las fuerzas del orden había filtrado información operacional. Eso significaba que la seguridad de la DEA había fallado. Eso significaba que el dato era creíble, real, accionable. Su segundo pensamiento fue que tenía exactamente 36 horas antes de que el túnel fuera allanado y permanentemente cerrado. Diego se quedó ahí sentado durante varios minutos, considerando sus opciones. La opción segura era obvia: llamar a su contacto del cártel inmediatamente, advertirles sobre el operativo, dejarlos evacuar el dinero y abandonar el túnel. El cártel lo recompensaría, probablemente con efectivo, definitivamente con empleo continuo. Mantendría su trabajo, mantendría sus ingresos, seguiría respirando. La segunda opción era no hacer nada, solo dejar que el operativo sucediera. Pero eso no ofrecía nada excepto riesgo. El cártel podría culparlo por no saber, por no advertirles. Sus ingresos desaparecerían de cualquier manera. Pero había una tercera opción, una en la que Diego había estado pensando durante meses, una que había parecido imposible hasta este momento exacto. Diego tomó su teléfono y llamó a Héctor. La llamada duró exactamente 18 segundos. Habló cuidadosamente. No dijo nada específico. Solo le dijo a Héctor que la DEA golpearía el túnel mañana por la noche a las 10, que necesitaban reunirse en persona, 2 horas. Dio una ubicación y terminó la llamada. Luego llamó a Luis. 22 segundos. Mismo mensaje. Operativo de la DEA mañana por la noche. Necesitaban hablar. En persona. 2 horas. Diego se vistió. Dejó su apartamento. Manejó hasta un estacionamiento cerca del aeropuerto de Tijuana, suficientemente lejos de cualquier lugar donde normalmente iba. Un lugar con suficiente actividad para que 3 hombres sentados en un carro no atrajeran atención. 2 horas después, los 3 hombres
Estaban sentados en el carro de Diego. Ventanas subidas, radio apagada, motor encendido para el aire acondicionado, pero nada más. Diego repitió lo que el llamador anónimo le había dicho. La DEA había descubierto el túnel. Estaban planeando un operativo coordinado. Mañana por la noche a las 10, los lados de Tijuana y San Diego serían golpeados simultáneamente. Agentes federales mexicanos, equipos tácticos completos. Héctor preguntó quién lo había llamado. Diego dijo que no sabía. El número estaba encriptado o falsificado. La voz estaba electrónicamente distorsionada, pero la información era extremadamente específica. No inteligencia vaga, tiempo exacto, operación exacta. Ese nivel de detalle significaba que la fuente tenía acceso directo a la planificación operacional de la DEA. El dato era creíble. Luis preguntó por qué alguien los advertiría. Diego dijo que no tenía una respuesta. Quizás el que llamó esperaba que advirtieran al cártel. Quizás el que llamó quería que el cártel supiera por alguna razón. Quizás era un cártel rival alimentando información. Quizás era alguien dentro de las fuerzas del orden con su propia agenda. No importaba. Lo que importaba era que el túnel sería allanado en 36 horas y después de eso sería permanentemente sellado. Héctor dijo que deberían advertir al cártel inmediatamente. Esa era la opción lógica, la opción segura. Diego estuvo de acuerdo, pero luego presentó la alternativa. El dinero estaba en el túnel ahora mismo. $22 millones en 12 bolsas de lona. Si lo movían ellos mismos antes del operativo, el cártel asumiría que la DEA lo incautó durante la operación. La DEA asumiría que el cártel lo evacuó antes de que llegaran. Ningún lado sabría que una tercera parte estaba involucrada. Ningún lado estaría buscando a 3 ingenieros que se suponía estaban de su lado. Luis preguntó, ¿cómo podrían siquiera mover tanto dinero a tiempo? Diego dijo que había estado pensando en este escenario exacto durante meses. Conocía el horario de seguridad del cártel. Sabía cuándo los guardias rotaban turnos. Sabía cuándo el túnel estaba menos vigilado. Había una ventana cada noche entre las 8 y la medianoche cuando se asumía que el túnel estaba seguro e inactivo. Los guardias permanecían en la superficie. Nadie bajaba a menos que hubiera una razón específica. La ventana que necesitaban era entre las 8 y las 9:45 de la noche del 4 de noviembre. Después de las 8, el cártel asumiría que el túnel estaba tranquilo por la noche. Antes de las 9:45, necesitaban estar completamente terminados e idos, porque la DEA irrumpiría exactamente a las 10. Eso les daba 1 hora y 45 minutos. Héctor hizo los cálculos en voz alta. 12 bolsas de lona. Aproximadamente 480 libras en total. Podían cargar 2 bolsas por carrito. Eso significaba 6 viajes a través del túnel. Si cada viaje tomaba 15 minutos, podrían mover todo en 90 minutos. Era ajustado, pero posible. Luis señaló todos los riesgos. El cártel tenía guardias apostados en ambas entradas. Si algún guardia decidía bajar y revisar algo, toda la operación colapsaría instantáneamente. Si tardaban demasiado y todavía estaban adentro cuando llegara la DEA, serían arrestados y enfrentarían cargos federales. Si eran atrapados por el cártel en cualquier momento, no serían arrestados. Serían asesinados. Probablemente torturados primero. Convertidos en un ejemplo. Diego reconoció cada riesgo. Luego dijo el número de nuevo. $22 millones, divididos en 3. Eso era $7.3 millones cada uno. El carro estuvo completamente silencioso durante 30 segundos. Héctor habló primero. Su voz era tranquila pero firme. Si hacemos esto, tenemos que desaparecer. Permanentemente. Nunca podemos regresar.
No a San Diego, no a Tijuana, no a ningún lugar en México o los Estados Unidos. Desaparecemos completamente y nunca contactamos a nadie de nuestras vidas anteriores, nunca más. Diego asintió. Ya había pensado en todo eso. Luis hizo la pregunta práctica. ¿A dónde llevarían el dinero inmediatamente después de moverlo? No podían simplemente andar con 12 bolsas de lona en un camión. Necesitaban una ubicación segura, donde el dinero pudiera reposar mientras hacían arreglos para desaparecer. Luis dijo que conocía una instalación de almacenamiento en Chula Vista, una de las antiguas, del tipo que no tiene sistemas de seguridad modernos, sin cámaras en ciertas secciones. Podía rentar una unidad bajo un nombre falso, pagar en efectivo 3 meses por adelantado. Los empleados de estos lugares nunca verifican la identificación cuidadosamente. Solo quieren el dinero. Planta baja con acceso directo para vehículos. Podrían cargar las bolsas directamente del camión a la unidad. Cerrarla con llave. Irse. Regresar cuando estuvieran listos para mover el dinero a su destino final. Diego hizo la pregunta directamente. ¿Vamos a hacer esto? Héctor dijo que sí. Luis dijo que sí. Tenían 36 horas para prepararse. El plan que desarrollaron fue directo por necesidad. Los planes complicados tienen más puntos de falla. 4 de noviembre, a las 8, Diego entraría al túnel desde el lado de Tijuana usando su rutina normal. Inspección de ventilación programada. Los guardias lo conocían, lo veían bajar regularmente, no lo cuestionarían, no lo seguirían. A los guardias nunca les gustaba entrar a los túneles. A las 8:15 de la noche, Héctor entraría desde el lado de San Diego. También rutinario. Inspección programada del sistema de rieles. Bajaba regularmente a revisar la alineación de las vías. Completamente normal. Nada que atrajera atención. Se encontrarían en el marcador 7, el punto medio del túnel, donde estaba almacenado el dinero. Cargarían 2 bolsas de lona en un carrito de rieles. Diego empujaría el carrito hacia la salida de San Diego. Héctor caminaría adelante con una linterna. Cuando llegaran al extremo de San Diego, cargarían las bolsas en la plataforma del elevador hidráulico y las enviarían a la superficie. Luis estaría esperando con un camión. Agarraría las bolsas, las cargaría y cerraría las puertas inmediatamente. Sin conversación. Sin comunicación por radio. Cualquier transmisión podría potencialmente ser interceptada. Luego Diego y Héctor regresarían al marcador 7 y repetirían el proceso. 6 viajes en total. 12 bolsas. Para las 9:45 de la noche, todo el dinero estaría fuera del túnel y asegurado en el camión de Luis. Luis manejaría directamente a la unidad de almacenamiento. Encerraría todo adentro. Devolvería el camión a la compañía de renta. Desaparecería. Mientras tanto, Diego y Héctor limpiarían el túnel. Se asegurarían de que nada quedara atrás. Limpiarían las superficies. Revisarían huellas de pies o marcas de arrastre. Harían que todo pareciera intacto. Luego, saldrían por separado. Diego de regreso a Tijuana. Héctor a través de San Diego. Ambos cruzarían la frontera y desaparecerían antes de medianoche. Para las 10, cuando los equipos tácticos de la DEA irrumpieran en ambos almacenes, el túnel estaría completamente vacío. El dinero habría desaparecido y nadie sabría lo que realmente sucedió. 4 de noviembre de 2010, el día de la operación. La mañana comenzó con la DEA, llevando a cabo su reunión informativa final previa a la operación en la oficina de campo de San Diego. Holloway estaba de pie frente al equipo táctico. 8 agentes, todos veteranos. Todos habían trabajado en casos mayores de cárteles antes. Los guió a través de la línea de tiempo operacional una última vez. Irrumpirían en el almacén de Otay Mesa exactamente a las 10, con procedimientos de entrada estándar. Granadas de aturdimiento para desorientar a cualquiera adentro. Ariete en la entrada principal.
Los agentes entrarían en formación táctica. Asegurar el edificio primero. Limpiar cada habitación. Luego, localizar la entrada del túnel y descender. Del lado de Tijuana, los federales mexicanos ejecutarían exactamente el mismo procedimiento en el mismo momento exacto. Ambos equipos estarían en comunicación radial constante. El objetivo era atrapar a cualquiera dentro del túnel entre ambos puntos de entrada, sin rutas de escape. La inteligencia sugería personal mínimo dentro del túnel. Quizás 2 guardias en cada entrada para seguridad. Posiblemente unos pocos trabajadores si había operaciones en curso. Pero el cártel generalmente no mantenía seguridad pesada en los túneles. Demasiada gente crea demasiada atención. Deberían esperar encontrar dinero. ¿Cuánto era desconocido? Podrían ser cientos de miles. Podrían ser varios millones. Todo sería fotografiado extensamente. Contado bajo supervisión. Registrado según los procedimientos estándar. La reunión informativa terminó. Holloway envió un mensaje encriptado al enlace de los federales mexicanos. Confirmado. 22 horas. Irrupción simultánea. La respuesta llegó rápidamente. Confirmado. Mientras la DEA realizaba los preparativos finales, 3 ingenieros estaban haciendo exactamente lo mismo. Diego fue al almacén de Tijuana a primera hora de la tarde. Actuó completamente normal. Se registró con los guardias usando su manera habitual. Les dijo que regresaría más tarde para una inspección de ventilación de rutina. Debería tomar aproximadamente 1 hora. Los guardias apenas lo reconocieron. Uno estaba viendo fútbol en su teléfono. El otro estaba almorzando. Diego caminó a través del almacén. Revisó el sistema del elevador hidráulico cuidadosamente. Probó los controles. Se aseguró absolutamente de que todo funcionara. Sin fallas mecánicas esta noche. Terminó su inspección y se fue. A las 4, Diego manejó a un banco en el centro de Tijuana. Retiró $8,000 de su cuenta de ahorros. Cada dólar que tenía. Cerró la cuenta completamente. La cajera preguntó si todo estaba bien. Diego dijo que se estaba mudando, reubicándose por trabajo. Ella procesó la transacción sin más preguntas. Diego regresó a su apartamento. Empacó una sola bolsa de lona, ropa para una semana, documentos esenciales, su pasaporte, el efectivo del banco. No tomó fotografías, no tomó objetos personales, nada que sugiriera una partida permanente. Escribió una nota corta a su madre. La dejó en la mesa de la cocina. La nota decía que tenía que irse por trabajo. Un proyecto de emergencia. Llamaría cuando pudiera. No se despidió en persona. Las despedidas invitan preguntas. Las preguntas llevan a conversaciones. Las conversaciones dejan rastros. A las 7:30 de la noche, Diego dejó su apartamento por última vez. Héctor llamó reportándose enfermo a su trabajo de construcción temprano esa mañana. Su supervisor estaba molesto, pero no insistió. Héctor raramente faltaba al trabajo. Un día no importaría. Manejó a una ferretería. Compró guantes de trabajo de uso pesado, una linterna potente, baterías extra. Pagó en efectivo. No usó su tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito dejan registros. Regresó a su apartamento. Empacó una mochila, ropa, documentos, los $2,000 que había estado ahorrando. No mucho comparado con lo que venía, pero suficiente para empezar si algo salía mal. Miró alrededor de su apartamento una última vez. 2 años aquí. Pequeño. Barato. No lo extrañaría. La preparación de Luis era más compleja porque su rol involucraba logística. Manejó a Chula Vista y rentó la unidad de almacenamiento 47. Usó un nombre falso. Marco Soto. Pagó 3 meses de adelanto con efectivo. El empleado apenas lo miró. No pidió identificación. Solo tomó el dinero y entregó la llave. Planta baja. Acceso directo para vehículos. Perfecto. Más tarde esa tarde,
Luis recogió una camioneta Ford blanca de un pequeño lote de renta independiente en el sur de San Diego. El tipo de lugar que no hace muchas preguntas. Usó el mismo nombre falso. Mostró una licencia de conducir falsa. La compañía no verificó cuidadosamente. Querían el depósito. Luis les dio efectivo. Ellos le dieron las llaves. Luis manejó a una gasolinera. Llenó el tanque completamente. Revisó la presión de las llantas. Todo funcional. Sin averías esta noche. Se estacionó a 2 cuadras del almacén de Otay Mesa. Suficientemente cerca para llegar rápido. Suficientemente lejos para evitar atención. Solo otro vehículo comercial en un área industrial. Luis apagó el motor y esperó. Los equipos tácticos de la DEA se reunieron a última hora de la tarde. 8 agentes completamente equipados. Chalecos antibalas. Cascos con luces montadas. Sistemas de radio. Ariete. Granadas de aturdimiento. 2 vehículos blindados. Partieron de la oficina de campo a las 6:30 y manejaron hacia Otay Mesa usando rutas que evitaban caminos directos. Se estacionaron a 3 cuadras del almacén objetivo. Luces apagadas. Motores apagados. Se acomodaron para esperar hasta las 10. Del lado mexicano, las unidades de Policía Federal estaban haciendo lo mismo. Estacionándose cerca del almacén de Tijuana. Poniéndose en posición. Esperando. Todo estaba listo. 4 de noviembre de 2010 a las 8 de la noche. Diego llegó al almacén de Tijuana. Se estacionó en su lugar habitual. Caminó hacia la entrada. Se registró con los guardias. Inspección de ventilación. Debería tomar aproximadamente 1 hora. Los guardias asintieron sin realmente mirar. Uno todavía veía fútbol. El otro había pasado a cenar. Diego caminó a través del piso del almacén hasta la ubicación del elevador hidráulico. Abrió el panel oculto. La plataforma del elevador estaba 40 pies abajo. Se subió y presionó el botón de descenso. El elevador descendió suavemente. Bien mantenido. Diego llegó al fondo y bajó al piso del túnel. Las luces LED estaban encendidas. El sistema de ventilación zumbaba constantemente. Todo parecía completamente normal. Diego entró al túnel cargando su linterna, aunque las LED proporcionaban iluminación adecuada. Radio enganchada a su cinturón. Ropa de trabajo regular. Todo tenía que verse rutinario. Se movía lentamente, deteniéndose ocasionalmente para revisar las rejillas de ventilación, actuando como si estuviera realizando su trabajo real, asegurándose de que si alguien revisaba algo después, no vería nada inusual. Su radio crepitó. Estática. Luego la voz de Héctor. 2 palabras. Estoy adentro. Diego accionó su radio. Copiado. Nos vemos en el marcador 7. Marcador 7. El punto medio. Donde todo comenzaría. Héctor había entrado por el lado de San Diego a las 8:15 de la noche. El almacén de Otay Mesa estaba completamente vacío. Sin guardias. Sin personal. Sin seguridad. El cártel no asignaba personal a este lado. Nadie sabía que el túnel existía. El almacén parecía abandonado. Esa era su seguridad. Héctor desbloqueó el edificio con su llave. Cerró la puerta detrás de él. Caminó a través del piso vacío hasta el elevador hidráulico. Abrió el panel oculto. Activó el elevador. Descendió 40 pies hacia la oscuridad. En el fondo, accionó su radio. Estoy adentro. La respuesta de Diego llegó inmediatamente. Copiado. Nos vemos en el marcador 7. Héctor caminó rápido. Conocía la distancia exactamente. Había caminado este túnel cientos de veces durante 8 meses. Conocía cada sección, cada irregularidad. Las luces LED lo guiaban a través de la oscuridad. Sus pasos resonaban ligeramente a pesar de intentar moverse silenciosamente. Llegó al marcador 7. Diego ya estaba ahí, parado junto a 12 bolsas de lona apiladas ordenadamente contra la pared del túnel. Héctor se detuvo y miró fijamente por un momento. Las había visto antes, muchas veces.
Pero esta vez era diferente. Esta vez no eran propiedad del cártel. Esta vez no pertenecían a nadie. Esta vez podían ser tomadas. Diego abrió la cremallera de una bolsa, solo para confirmar. Pilas de dinero, empaquetadas apretadamente. De 20, de 50, de 100. Más efectivo del que cualquiera de ellos había visto jamás. Diego cerró la cremallera. Miró a Héctor. «Vámonos. Primer viaje». Cargaron 2 bolsas de lona en el carrito de rieles. Cada bolsa pesaba aproximadamente 40 libras. El carrito manejaba el peso fácilmente, diseñado para cargas mucho más pesadas. Diego se posicionó detrás del carrito. Héctor caminaba adelante con su linterna. Se movían a un ritmo constante y controlado. No muy rápido. Correr crearía ruido. El sonido viajaba, diferente bajo tierra. Pero tampoco muy lento. Tenían un horario que cumplir. Una ventana estrecha que se cerraba con cada minuto que pasaba. El túnel estaba silencioso, excepto por el zumbido constante de la ventilación y el sonido de raspado de las ruedas del carrito sobre los rieles de metal. Su respiración, sus pasos sobre el concreto. Nada más. Llegaron al extremo de San Diego a las 8:23 de la noche. Diego y Héctor descargaron ambas bolsas. Las llevaron a la plataforma del elevador hidráulico. Las posicionaron cuidadosamente en el centro. Diego presionó el botón de control. El elevador comenzó su lento ascenso hacia la superficie. Luis estaba esperando arriba. Cuando el elevador llegó al nivel de la superficie, Luis abrió el panel oculto. Agarró ambas bolsas de lona, pesadas, incómodas. Se movió rápidamente a través del piso del almacén hasta donde el camión estaba estacionado justo afuera. Abrió las puertas traseras. Cargó ambas bolsas adentro. Cerró las puertas. Sin conversación. Sin comunicación por radio. Cualquier transmisión podría potencialmente ser interceptada. El elevador hidráulico descendió automáticamente. Diego y Héctor agarraron el carrito vacío y comenzaron el viaje de regreso al marcador 7. Segundo viaje. Llegaron al marcador 7. Cargaron 2 bolsas más en el carrito. Mismo procedimiento. Empujar hacia San Diego. Ritmo constante. Respiración controlada. La segunda carga llegó a la superficie a las 8:37 de la noche. Luis estaba listo. Agarró ambas bolsas. Las llevó al camión. Las cargó con las 4 bolsas en total. 1/3 completado. Diego y Héctor regresaron, adelantados al horario. Todo funcionando. Sin complicaciones. Tercer viaje. 2 bolsas más cargadas. La rutina se estaba volviendo mecánica. La memoria muscular tomando el control. Cargar, empujar, descargar, enviar arriba, esperar, regresar. La tercera carga llegó a la superficie a las 8:51 de la noche. Luis cargó las bolsas. 6 en total, a mitad del camino. Diego y Héctor estaban regresando al marcador 7 cuando la radio de Diego crepitó. El sonido cortó el silencio del túnel. Era uno de los guardias del cártel. Nivel de superficie. Lado de Tijuana. Voz casual. No sospechosa. Solo reportándose. El guardia preguntó si Diego estaba allá abajo. Diego se paralizó. Héctor dejó de caminar inmediatamente. Diego accionó la radio. Mantuvo su voz completamente calmada. Profesional. Normal. Le dijo al guardia que estaba revisando la ventilación en el sector 4. Pausa breve. Estática. El guardia dijo que el jefe quería una actualización de estado. Preguntó si todo estaba bien allá abajo. Diego tomó una respiración lenta. Le dijo que todo estaba bien. Debería terminar en unos 20 minutos. El guardia acusó recibo y la radio quedó en silencio. Diego miró a Héctor. 20 minutos. Acababa de decirle al guardia que terminaría en 20 minutos. Eso significaba que necesitaban terminar y salir más rápido de lo planeado. Necesitamos ir más rápido. Cuarto viaje. Cargaron 2 bolsas rápidamente. Empujaron el carrito más rápido que antes.
No corriendo, pero tampoco lento. La cuarta carga llegó a la superficie a las 9:03 de la noche. 8 bolsas en total. Luis estaba esperando. Las cargó. Sudando ahora. Las bolsas eran pesadas. El camión se estaba llenando. Quinto viaje. Moviéndose eficientemente. Sin movimientos desperdiciados. Sin vacilación. La quinta carga llegó a la superficie a las 9:16 de la noche. 10 bolsas en total. Luis las cargó. 2 restantes. Sexto viaje. Las 2 bolsas finales. Diego y Héctor las cargaron en el carrito. Lo empujaron hasta el extremo de San Diego una última vez. La carga final llegó a la superficie a las 9:28 de la noche. Luis agarró las 2 últimas bolsas. Las cargó en el camión. 12 bolsas. $22 millones. Todo cargado. Cerró las puertas del camión. Encendió el motor. Se fue a las 9:31 de la noche. 29 minutos antes del operativo de la DEA. Diego y Héctor todavía estaban en el túnel. Caminaron de regreso al marcador 7 rápidamente. Revisaron el área donde las bolsas habían estado apiladas. Se aseguraron de que nada quedara atrás. Sin pedazos de papel. Sin plástico roto. Sin evidencia de que estuvieron ahí. Caminaron toda la longitud del túnel. Revisaron huellas de pies. Marcas de arrastre. Cualquier cosa que indicara actividad reciente. En el extremo de San Diego, reiniciaron el elevador hidráulico. Cerraron con llave el panel de acceso. Limpiaron las superficies. Perillas de puertas. Barandales. Botones de control. Cualquier cosa que pudieran haber tocado. Para las 9:42 de la noche, habían terminado. Héctor salió por el almacén de San Diego. Cerró la puerta con llave detrás de él. Caminó hacia su carro estacionado a 2 cuadras. Se fue calmadamente, sin exceso de velocidad, sin atención. Diego regresó al lado de Tijuana. Subió por el elevador hidráulico. Llegó a la superficie. Los guardias todavía estaban ahí. Uno viendo fútbol, uno comiendo. Diego pasó junto a ellos. Les dijo que la ventilación estaba bien. Nos vemos la próxima semana. Los guardias no respondieron. Ni siquiera levantaron la vista. Diego dejó el almacén. Se subió a su carro. Manejó hacia el cruce fronterizo. A las 9:55 de la noche, Diego cruzó a los Estados Unidos. El agente fronterizo revisó su pasaporte. Hizo preguntas de rutina sobre su visita. Diego respondió calmadamente. Le dijo al agente que trabajaba en mantenimiento para una empresa con instalaciones en ambos lados. Completamente normal. El agente miró sus documentos. Miró su cara. Lo dejó pasar. Diego manejó hacia el sur en dirección a San Diego. Luego, hacia el este en dirección al desierto. Hacia la nada. Hacia la desaparición. 4 de noviembre de 2010. A las 10 de la noche, el equipo táctico de la DEA irrumpió en el almacén de Otay Mesa. Las granadas, de aturdimiento, detonaron con estallidos secos que resonaron a través del edificio vacío. La puerta principal se destrozó bajo el impacto del ariete. 8 agentes entraron en segundos. Armas desenfundadas. Luces tácticas cortando la oscuridad. Gritando órdenes al vacío. El almacén estaba vacío. Los agentes se movieron a través del edificio habitación por habitación. Áreas de almacenamiento. Oficinas. Nada. Sin personal. Sin resistencia. Sin señales de actividad reciente. Encontraron el elevador hidráulico. Los 40 pies bajo tierra. Entraron al túnel con armas listas. Luces tácticas iluminando paredes reforzadas con acero y pisos de concreto. Las luces LED todavía funcionando. La ventilación todavía zumbando. Esperaban resistencia. No encontraron nada. El túnel estaba vacío. Sin trabajadores, sin guardias, sin producto, sin personas en absoluto. Los agentes caminaron los 2100 pies completos. Revisaron cada sección. Buscaron compartimentos ocultos, áreas de almacenamiento,
cualquier cosa. A las 10:47 de la noche, un agente llamó por radio a Holloway que estaba posicionado afuera del almacén. El túnel está despejado, sin contrabando localizado, sin personal encontrado. Holloway estaba afuera procesando la información. Les dijo que buscaran de nuevo. Tiene que haber algo. Los agentes buscaron por otra hora. Encontraron marcas de herramientas en las paredes, raspaduras frescas en los rieles, patrones de polvo en el piso sugiriendo que algo pesado había sido movido recientemente. Pero sin drogas, sin dinero, sin evidencia de lo que ese algo era. Del lado de Tijuana, los federales mexicanos irrumpieron simultáneamente a las 10. Encontraron a 2 guardias. Ambos se rindieron sin resistencia, manos arriba, sin armas desenfundadas. Fueron arrestados inmediatamente, esposados, separados para interrogatorio. Los federales registraron el edificio minuciosamente. Encontraron el elevador hidráulico. Descendieron al túnel. Encontraron lo mismo que los americanos encontraron. Nada. El túnel estaba operacional. Luces funcionando. Ventilación corriendo. Infraestructura intacta, pero completamente vacío. Buscaron durante 2 horas. Encontraron la misma evidencia que la DEA encontró. Señales de actividad reciente, pero sin contrabando. 5 de noviembre de 2010. 1 de la madrugada. Holloway estaba parado en medio del túnel, 40 pies bajo tierra entre 2 países. Tratando de entender qué había pasado, un agente se le acercó. Le dijo que habían encontrado huellas de carrito. Frescas. Hechas en las últimas horas, basándose en patrones de desplazamiento de polvo. Holloway examinó las huellas cuidadosamente. Impresiones claras en el polvo fino que se había acumulado en el concreto. El patrón contaba la historia. Cargas pesadas movidas hacia San Diego. Carritos vacíos regresando hacia Tijuana. Cargas pesadas de nuevo. El ciclo se repitió múltiples veces. Movieron algo de aquí, algo pesado. El agente estuvo de acuerdo. ¿Pero cuándo? Habían mantenido vigilancia en el área durante 2 días, sin actividad vehicular inusual, sin movimientos a gran escala. Nada que indicara una evacuación. Otro agente llamó por radio desde el lado de Tijuana. La policía mexicana había interrogado a los 2 guardias. Ambos afirmaron que no vieron nada inusual. Dijeron que el túnel estaba vacío cuando su turno empezó a las 8. Ningún trabajador entró durante su guardia. Ningún vehículo llegó o se fue. O estaban mintiendo o genuinamente no sabían. Holloway procesó esta información. Entonces, lo que sea que estaba aquí fue movido antes de las 8, pero el operativo, se suponía, era secreto. Máxima seguridad operacional. ¿Cómo supo el cártel que debía evacuar antes de las 8 si no sabían del operativo? A menos que no supieran del operativo. A menos que alguien más lo moviera. Holloway llamó a su supervisor. Le dijo que tenían un problema. Uno significativo. 5 de noviembre de 2010. Mañana. Holloway presentó su informe preliminar. Túnel descubierto y asegurado. Sin contrabando recuperado. Sin arrestos hechos del lado americano. La evidencia sugiere evacuación reciente de materiales. Posible filtración de inteligencia bajo investigación. Su supervisor leyó el informe cuidadosamente. Hizo la pregunta obvia. ¿Filtración de inteligencia hacia quién? El cártel. Holloway dijo que no sabía. El cártel era la suposición lógica. Pero si el cártel sabía del operativo, ¿por qué dejar el túnel completamente intacto? ¿Por qué no colapsarlo? ¿Destruir la evidencia? El procedimiento estándar del cártel, cuando un túnel está comprometido, es volar las entradas. Enterrar todo. Pero este túnel fue dejado operacional. El supervisor preguntó por testigos. La policía mexicana había arrestado a 2 guardias del lado de Tijuana. Ambos afirmaron que no vieron nada. Sin trabajadores, sin vehículos, sin actividad.
O estaban mintiendo para protegerse o genuinamente no sabían lo que pasó. El supervisor preguntó por las huellas del carrito. El análisis forense sugería que las huellas tenían menos de 6 horas. Algo pesado fue movido a través del túnel entre las 8 y las 10 del 4 de noviembre, justo antes del operativo, posiblemente hasta minutos antes de la irrupción. El supervisor quedó en silencio por un momento. Luego hizo la pregunta directamente. ¿Crees que alguien robó al cártel? Holloway dijo que era posible, pero no había evidencia para sustentarlo, sin testigos, sin dinero faltante reportado porque el cártel nunca admitiría que el dinero existió en primer lugar, sin manera de investigar un robo que oficialmente nunca ocurrió. El supervisor tomó una decisión. Escríbelo como una operación exitosa. Túnel clausurado. Ruta mayor de contrabando interrumpida. Investigaremos la potencial filtración a través de canales internos. Pero públicamente, esto es una victoria. La conversación terminó. Más tarde ese día, la DEA emitió un comunicado de prensa. Agentes federales y autoridades mexicanas condujeron una operación coordinada, resultando en el descubrimiento y clausura de un sofisticado túnel transfronterizo en Otay Mesa. El túnel, extendiéndose por más de 2.000 pies, estaba equipado con sistemas avanzados de ventilación, iluminación y rieles. No se incautó contrabando al momento del operativo. La investigación está en curso. El comunicado de prensa no mencionó dinero, no mencionó un posible robo, no mencionó a 3 ingenieros. La historia del túnel apareció en las noticias locales durante 2 días. Unos pocos párrafos sobre operaciones de contrabando transfronterizo. Luego desapareció de la cobertura completamente. Otro túnel descubierto. Otra investigación cerrada. El público siguió adelante. La misma mañana en que la DEA estaba archivando informes, el cártel Arellano Félix descubrió 2 cosas casi simultáneamente. Primero, su túnel había sido allanado por las fuerzas del orden federales. Segundo, $22 millones estaban faltando. $22 millones que habían estado en el túnel solo días antes, desaparecidos. El jefe del cártel hizo una pregunta. ¿Quién sabía del operativo con anticipación? La respuesta llegó rápidamente. La policía mexicana había sabido. La DEA americana había sabido. Y 3 ingenieros que mantenían el túnel tenían acceso y conocimiento de sus operaciones. Para el día siguiente, el cártel empezó a buscar a los ingenieros. Diego Vargas, visto por última vez, cruzando a los Estados Unidos en el cruce fronterizo de San Isidro a las 9:55 de la noche del 4 de noviembre. Las imágenes de las cámaras fronterizas confirmaron esto. Las grabaciones de seguridad lo mostraban respondiendo preguntas calmadamente, mostrando documentos, siendo dejado pasar. Después de eso, nada. Sin transacciones de tarjeta de crédito, sin llamadas telefónicas, sin actividad en redes sociales, sin contacto con familia, sin contacto con asociados conocidos. Desapareció completamente. Héctor Ruiz. Su apartamento en San Diego fue encontrado vacío. El contrato de arrendamiento pagado hasta fin de mes, pero todas las pertenencias personales habían desaparecido. Su trabajo de construcción reportó que se había reportado enfermo el 4 de noviembre y nunca regresó. Su teléfono iba directamente al buzón de voz, sin respuesta a ningún intento de contacto. Desapareció completamente. Luis Medina. Su camioneta fue encontrada abandonada en el estacionamiento de un centro comercial en Chula Vista 2 días después del operativo, limpiada completamente, sin huellas digitales, sin ADN, sin evidencia de rastro. Su casa rentada en Tijuana fue encontrada vacía. El arrendador dijo que se había ido sin aviso, sin dirección de reenvío, sin explicación. Desapareció completamente. 3 ingenieros, $22 millones, todos desaparecidos en 24 horas.
El cártel envió gente a buscarlos. Ofreció recompensas sustanciales por información. Amenazó a miembros de la familia. Presionó a asociados conocidos. Pero nadie habló porque nadie sabía nada. Las familias genuinamente no tenían idea de a dónde fueron. Los asociados no tenían información que dar. Los 3 hombres habían desaparecido tan completamente que era como si nunca hubieran existido. En los años siguientes, los investigadores han desarrollado 3 teorías principales sobre lo que les pasó a Diego Vargas, Héctor Ruiz y Luis Medina. Teoría 1. Huyeron a Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador. Países con tratados de extradición débiles y fácil acceso a documentación falsa. $7 millones por persona provee suficientes recursos para vivir cómodamente durante décadas en estas regiones. Pagar a los oficiales correctos. Comprar los documentos correctos. Desaparecer en comunidades de expatriados donde nadie hace preguntas incómodas sobre tu pasado. Algunos investigadores creen que este es el escenario probable. La logística tiene sentido. El tiempo encaja. Centroamérica ha sido por mucho tiempo a donde la gente va cuando necesita desaparecer de los cárteles o las fuerzas del orden. La infraestructura existe. La corrupción existe. El anonimato existe. Teoría 2. Están muertos. El cártel los encontró. Los mató. Enterró los cuerpos en algún lugar del desierto de Sonora, donde nunca serán descubiertos. El dinero fue recuperado y nadie jamás admitirá que existió. Esta teoría tiene partidarios tanto en círculos de la DEA como en las fuerzas del orden mexicanas. El cártel Arellano Félix tiene recursos, informantes a través de la región, miembros de familia que pueden ser presionados para obtener información. $22 millones no es el tipo de pérdida que se olvida o se perdona. Pero hay un problema significativo con esta teoría. Los cárteles típicamente hacen ejemplos. Los cuerpos se encuentran en lugares públicos. Los mensajes se envían. El silencio completo sugiere que o el cártel nunca los encontró o algo completamente diferente pasó. Teoría 3. Están viviendo vidas tranquilas, bajo identidades asumidas. $7.3 millones cada uno. No suficiente para vivir como capos del narcotráfico, pero más que suficiente para desaparecer para siempre si se maneja cuidadosamente. Paraguay, Uruguay, Argentina, Tailandia, Filipinas, Portugal, países donde la privacidad bancaria todavía existe en algún grado, donde las comunidades de expatriados se mezclan con las poblaciones locales, donde hacer demasiadas preguntas sobre el pasado de alguien se considera descortés. La clave de esta teoría es la moderación. No comprar mansiones, no manejar carros exóticos, no presumir el dinero, vivir como un profesional cómodamente jubilado, trabajar un pequeño empleo para las apariencias, mantener el efectivo distribuido en múltiples cuentas bajo diferentes nombres. Nunca contactar a nadie de tu vida anterior bajo ninguna circunstancia. Si Diego, Héctor y Luis siguieron estas reglas perfectamente, podrían todavía estar vivos hoy, viviendo en algún pueblo tranquilo, viendo noticias sobre el túnel desde el otro lado del mundo, sabiendo que lograron algo que nadie siquiera entiende completamente qué pasó. La verdad es que ningún cuerpo ha sido encontrado jamás. Ningún arresto ha sido hecho jamás. Ningún dinero ha resurgido jamás de manera rastreable. La DEA cerró oficialmente el caso como una operación exitosa de interdicción de túnel. Desde su perspectiva institucional, cumplieron la misión. Clausuraron una ruta mayor de contrabando. Eso es lo que se registra en las estadísticas. Eso es lo que se reporta al Congreso. El cártel Arellano Félix nunca reconoció públicamente la pérdida. Admitir que 22 millones fueron robados directamente bajo su control demostraría debilidad. En el mundo del cártel,
la debilidad percibida es a menudo fatal. Mejor absorber la pérdida en silencio que admitir que pasó. Pero internamente, la pérdida cambió los procedimientos operacionales. El cártel se volvió significativamente más paranoico sobre la seguridad de los túneles. Empezaron a usar diferente personal para diferentes operaciones. Ventanas operacionales más cortas. Movimientos de efectivo más frecuentes. Menos personas con información completa. Nunca construyeron otro túnel en el corredor de Otay Mesa. La investigación sobre la filtración de inteligencia no llegó a ningún lado. La División de Asuntos Internos de la DEA entrevistó a todos los que tenían algún conocimiento del operativo. Revisaron registros telefónicos, registros de correo electrónico, patrones de viaje, transacciones financieras. No encontraron nada concluyente. La llamada telefónica encriptada a Diego Vargas nunca fue rastreada. La tecnología usada era suficientemente sofisticada para derrotar las capacidades de rastreo estándar de las fuerzas del orden. El número fue enrutado a través de múltiples países usando sistemas proxy. Callejón sin salida. Algunos investigadores sospecharon que la filtración vino del lado mexicano. Policía Federal con conexiones al cártel. Pero no pudieron probarlo. El gobierno mexicano negó cualquier brecha de seguridad. La investigación fue silenciosamente cerrada después de 6 meses. La conclusión oficial declaró que la seguridad operacional había sido mantenida. El túnel fue simplemente evacuado como medida precautoria por el cártel en respuesta al aumento de presencia de fuerzas del orden en el área. Procedimiento defensivo estándar. Esta conclusión satisfizo a todos los que necesitaban ser satisfechos. El caso fue cerrado, pero Holloway sabía que algo más pasó esa noche. La línea de tiempo no encajaba. La evidencia no coincidía con la narrativa oficial. Pero sin pruebas, sin testigos, sin cuerpos ni dinero, no había nada que investigar. Solo sospechas. Solo preguntas que nunca serían respondidas. El túnel mismo fue permanentemente sellado en 2011. Ambas entradas fueron llenadas con concreto reforzado. Múltiples vertidos para asegurar el cierre completo. Los almacenes de ambos lados fueron eventualmente demolidos. El terreno fue vendido a diferentes propietarios. Nada visible permanece en la superficie para indicar lo que alguna vez existió 40 pies abajo, pero el túnel todavía está ahí. Paredes reforzadas con acero, pisos de concreto, luces LED que ya no funcionan, rieles que ya no transportan nada, ductos de ventilación que ya no circulan aire, un monumento a la ingeniería criminal, a la ambición. A la noche cuando 3 hombres decidieron robar a las personas que los contrataron. El túnel reposa en completa oscuridad ahora. Silencioso. Olvidado. Pero la estructura permanece intacta. Permanecerá intacta durante décadas. Posiblemente siglos. Una escena del crimen perfecta para un crimen que oficialmente nunca ocurrió. Si Diego Vargas, Héctor Ruiz y Luis Medina todavía están vivos en algún lugar del mundo, son las únicas 3 personas que saben exactamente lo que pasó el 4 de noviembre de 2010. Saben qué tan cerca estuvieron de ser atrapados. Saben cuántas cosas pudieron haber salido mal. Saben lo que se siente robar $22 millones de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo y salirse con la suya. Si todavía están vivos para recordarlo.